El armazón de la ciencia se erige sobre preguntas, no tanto sobre respuestas, como suele creer la mayoría de la gente. Las respuestas son efímeras. Por ejemplo, podemos preguntarnos por qué los planetas orbitan como lo hacen. Esta inquietud es válida, y aunque en el siglo XVII la respuesta fue, por una fuerza atractiva que varía inversamente al cuadrado de la distancia, como afirmaba Newton 230 años después, pudo plantearse que la curvatura del espacio-tiempo fuera la responsable. Y en el futuro, quién sabe si la teoría no se modificará, y surjan nuevas explicaciones. Las respuestas cambian con el tiempo, siendo en el edificio de la ciencia lo equivalente a los tabiques, que pueden eliminarse o alterarse. En cambio, las preguntas permanecen. Son las vigas maestras que sostienen esta gran estructura. Imaginemos una pregunta determinada con una única respuesta correcta. El número de respuestas incorrectas es, como mínimo, numeroso o incluso infinito. Hay infinitas respuestas erróneas y solo una acertada. La probabilidad de acertar es prácticamente nula. Debemos ser conscientes de que la respuesta que demos a cualquier pregunta probablemente sea incorrecta, y es precisamente en este punto, donde la ciencia brilla para mí como un método excepcional, que convierte el error en algo fértil. La actividad principal de un científico es, en esencia, equivocarse a diario. Quizás, en la carrera de un científico exitoso, apenas haya habido 10 o 20 momentos en los que dio en el clavo. Y estos aciertos son provisionales, destinados a ser revisados, y casi siempre, corregidos. Si miramos al pasado de la ciencia, comprobaremos que todos los grandes descubrimientos, incluso los más prestigiosos, no son del todo exactos. Más tarde, se descubre que no eran tan precisos como su descubridor pensaba. La ciencia no ofrece garantías absolutas sobre nada. Simplemente, es una forma de conocimiento que, en mi opinión, ofrece las mayores garantías porque es la única que revisa constantemente sus propias afirmaciones. Y al menos según mi modesta opinión, la ciencia no se ocupa de la verdad, sino del error. Es la mejor manera de equivocarse. Intuición y ciencia. No es para nada contradictorio con la historia de la ciencia afirmar que la intuición es realmente importante. Es verdad que se nos enseña en la escuela que existe un método científico, que aparentemente excluye la intuición. Sin embargo, desconozco quién aplica estrictamente el método científico. Muy pocas disciplinas requieren un uso tan metódico, como la medicina, pero en la física, de lo que se trata realmente es de equivocarse de tal manera que el error del mañana sea ligeramente mejor. A menudo estos avances son producto de intuiciones, sueños o indagaciones que no tienen que ver únicamente con la lógica, sino también con la estética. Hay argumentos que nos pueden sonar más atractivos que otros, y ha habido físicos muy importantes que han preferido tomar la belleza como guía para indicar el camino. De hecho, es difícil imaginar que el pensamiento metódico pueda conducir a nuevos descubrimientos, porque estos son, casi por definición, disruptivos. Surgen cuando una persona se aparta de las sendas trilladas por sus predecesores. De lo contrario, sería muy fácil aprender los conceptos científicos, aplicarlos a nuevos problemas y alcanzar nuevas certezas. Pero no es así. Casi siempre ocurre lo contrario, debe aparecer alguien con una idea radicalmente nueva. Y esta radicalidad puede surgir de algo tan enigmático como la intuición. Probablemente sea indispensable para dar grandes saltos. El descubrimiento de la antimateria. Un ejemplo de intuición. El descubrimiento de la antimateria es un ejemplo de ello. La antimateria es un tipo de materia cuya existencia está comprobada, la hemos observado y podemos reproducirla en nuestros laboratorios. No se encuentra fácilmente en la naturaleza. Es muy rara. Cuando el físico inglés Paul Dirac la descubrió a principios del siglo XX, no fue a partir de un experimento que mostraba una medición inexplicable. No había ninguna razón en el mundo natural. No existían pruebas que indicaran la necesidad de la antimateria. De hecho, su predicción era contraria a la naturaleza. La predicción de Dirac estaba vinculada más a una forma de entender la ciencia que prioriza la estética que a la intuición. Sin embargo, también hubo mucha intuición en el sentido de que Dirac quería resolver un problema específico. La pregunta era clara: ¿cómo hacer compatible la teoría de la relatividad de Einstein con la mecánica cuántica, formulada también por Einstein y otros, incluido el propio Dirac? Estas dos teorías no concordaban. Sobre todo, cuando se trataba de partículas subatómicas o atómicas que se movían muy rápido, el principio de relatividad debía aplicarse, pero la ecuación que explicaba la mecánica cuántica era incompatible con él. Así, Dirac tenía un problema definido: encontrar una ecuación que explicara qué sucedía cuando una partícula se movía a gran velocidad. Al tratar de resolver este problema, llegó rápidamente a conclusiones absurdas, que cualquier científico que siguiera el método científico diría que eran incorrectas. Sin embargo, Dirac descubrió que, para explicar el movimiento de una partícula muy rápida,
era necesario que hubiera otra partícula asociada, pero con energía negativa. La energía negativa no tiene mucho sentido en física. De hecho, plantea muchos problemas. Pero en lugar de descartar su ecuación, Dirac intentó darle sentido a la energía negativa, y dio una serie de pasos más, resolviendo estos problemas de forma cada vez más audaz. Dijo, quizás no vemos energías negativas porque el universo está lleno de ellas, completamente saturado de partículas de energía negativa, y por eso no podemos distinguirlas porque el vacío, lo que llamamos vacío, la ausencia de materia, es en realidad un sinfín de partículas de energía negativa. Un completo despropósito. Continuó. Si fuera así, ¿cómo podría darme cuenta? Y se percató de que, si una partícula de esta energía negativa recibiera energía y pasara a ser positiva, significaría que aparecerían espontáneamente de la nada dos partículas, una conocida y otra desconocida. Una especie de némesis de las partículas conocidas, que es lo que hoy llamamos antimateria. La predicción fue tan impactante que, a pesar del gran prestigio de Dirac, el mundo científico se mostró escéptico. Sin embargo, en 1932, apareció en el laboratorio el positrón, la antimateria del electrón. Más tarde, descubrimos que todas las partículas tienen antimateria. Es increíble que un descubrimiento así surgiera de la mente de una persona, sin ninguna prueba del mundo natural. Violaba todos los preceptos del método científico. Y sin embargo, hoy en día, la antimateria salva vidas, millones de vidas. Hay un dispositivo, en todos los hospitales modernos del mundo, llamado PET, cuyas siglas significan positrones. Se utiliza material rico en positrones, para localizar ciertos tipos de cáncer, y poder curarlos. Como ves, una idea que surgió de la mente de un hombre de una manera completamente. Sí, por supuesto que había un elemento racional en la cabeza de Dirac, pero el elemento racional siempre se enfrenta a obstáculos, y hay que decidir si estos son suficientes para abandonar o continuar. No hay mucha racionalidad en ello. Es un juego de azar, y como tal, puede acabar mal. Dirac entendía muy bien que equivocarse no era importante. Su trabajo era equivocarse, así que debía ahondar en el error. Y lo peor que podía pasar era que todo fuera un gran error. Y estaría bien. La historia de la ciencia se construye con estos errores. En su caso, resultó ser un gran acierto. Viajes en el tiempo. Una invitación a los viajeros de Stephen Hawking. Esta historia es muy ingeniosa. Stephen Hawking organizó una fiesta en Gonville and Caius, su facultad de la Universidad de Cambridge. Preparó champán y todo lo necesario para recibir invitados como vosotros. Pensaba que la fiesta empezaría a las 6 de la tarde horas. El reloj marcó las 6 de la tarde horas. Se preparó para recibir a los invitados. Pero nadie apareció. Pasó un rato y, a la media hora, decidió suspender la fiesta que no iba a celebrarse. La canceló a las 6:30 de la tarde horas, y, 2 días después, publicó las invitaciones en periódicos de tirada nacional en Inglaterra. ¿Cuál era su estrategia? Dijo, si hay viajeros del tiempo, verán la invitación pasado mañana, y vendrán porque podrán retroceder en el tiempo. Si alguien aparece en la fiesta, es un viajero del tiempo. La idea de viajar en el tiempo. Aluyadin. La idea de viajar en el tiempo es muy interesante, porque si alguien apareciera en una fiesta de repente, podría tratarse de un viajero del tiempo. ¿Es posible viajar en el tiempo? Sí, de hecho todos nosotros somos ahora unos 15 o 20 minutos más viejos que cuando empezamos a leer este texto, por lo que hacia el futuro viajamos inexorablemente. Sin embargo, a veces nos gustaría poder frenar un poco ese viaje, o ralentizarlo, pero no tenemos más remedio que viajar hacia el futuro. La teoría de la relatividad y el tiempo. Incluso podemos hacer viajes en el tiempo un poco más sofisticados, como nos enseña la teoría de la relatividad. Para nosotros parece que el presente es el mismo para todos, pero estamos muy acostumbrados a eso. Antes de que existieran los relojes de mano o de teléfono, había en las iglesias un reloj que se veía en un campanario muy alto para que todo el mundo pudiera verlo y saber la hora. Cuando sonaban las campanas, todos sabían que eran las 12 del mediodía, por ejemplo. Esto alimentó la ilusión de que el tiempo es el mismo para todos. Pero Einstein demostró en 1905 de manera bastante categórica que el tiempo no es igual para todos. De hecho, el tiempo es diferente para cada persona. No hay dos personas que tengan el mismo tiempo. Tú, por estar en la segunda fila, estás envejeciendo un poquito más rápido que los que están en la primera fila. Pero no te preocupes, porque en toda tu vida, ese efecto puede llegar a ser de menos de 1/millonésima de segundo. El efecto relativo del tiempo. Nitrea. Un segundo para ti dura un segundo. Y un segundo para los que están en la fila de abajo también dura un segundo. Sin embargo, si comparas tus segundos con los de ellos, notarás que los tuyos transcurren un poquito más rápido. Tan poquito más rápido que es imposible realmente distinguirlo, pero sabemos que eso es cierto. Tenemos el sistema GPS que probablemente todos utilizamos,
y que es un sistema de triangulación con satélites que están orbitando la Tierra a 20,000 kilómetros de altura. Se mueven muy rápido porque dan 2 vueltas cada día, pero están muy lejos. La Tierra tiene un radio de 6,500 kilómetros, por lo que los satélites están 3 veces más alto que la superficie terrestre, y dan 2 vueltas por día. Entonces, van muy rápido. Eso hace que el tiempo vaya un poquito más lento respecto a los relojes terrestres, pero están muy alto, y eso hace que el tiempo vaya un poquito más rápido. ¿Quién gana? Gana la altura. Los relojes de los satélites se adelantan cada día 38 millonésimas de segundo. El impacto de la relatividad en el GPS. La luz, en 38 millonésimas de segundo, se desplaza 11 kilómetros. Si no corrigiéramos ese efecto, el GPS se descalibraría cada día 11 kilómetros, y no serviría para nada. Antes de lanzar los satélites al espacio y utilizar los relojes que utilizan, hubo que tener en cuenta la relatividad general para poder corregir los relojes y sincronizarlos permanentemente con los relojes de la Tierra. Esto también es interesante porque la relatividad general, que es una teoría muy abstracta, se pensó durante muchas décadas que era una pérdida de tiempo dedicarse a ella, porque ¿para qué puede servir algo así? ¿Qué valor económico tiene el GPS? Es difícil de cuantificar, pero probablemente valga por encima del billón de euros. Y es un sistema que no funcionaría si no comprendiéramos que el tiempo no es el mismo para todos. Paradojas del tiempo. Al no ser el mismo el tiempo, se plantean situaciones muy interesantes, y que pueden parecer paradójicas, pero que la teoría explica muy bien. Por ejemplo, vivimos en una galaxia cuyo centro está a unos 27,000 años luz de donde estamos nosotros. Entonces, ingenuamente, uno diría, nunca un ser humano podrá ir al centro de la galaxia porque la luz tarda 27,000 años. Todo lo que sea más lento que la luz tardará más. Por lo tanto, como uno vive 80 o 100 años, nunca podrá ir al centro de la galaxia. Pero eso es falso. Si uno pudiera ir al centro de la galaxia con una aceleración constante igual a la de la Tierra, de modo que en el cohete uno se pare y se sienta como si estuviera sobre la superficie terrestre, el tiempo de la persona que viaja iría tanto más lento que el que vive en la Tierra, que tardaría 20 años de los suyos en llegar al centro de la galaxia. Por lo tanto, podría ir en 20 años, regresar en 20 años, y al volver, tendría 40 años más que la edad con la que partió. El gran problema es que el tiempo en la Tierra sí que serían decenas de miles de años los que pasarían. Siempre que me preguntan sobre viajes en el tiempo como este, suelo desaconsejarlos, porque imagínate volviendo a la Tierra. Está bien, fuiste al centro de la galaxia. Nadie te quita lo que has visto y se lo quieres contar. Cuando llegas, te encuentras quizás con que ya no existen más seres humanos, o desde luego, si existen seres humanos, tú imagínate, un ser de hace 30,000 años no podría ni explicarse. De hecho, seguramente, si apareciera hoy un ser de hace 30,000 años en una nave, sería puesto en cuarentena, aislado, encerrado por temor a de dónde salió y qué nos puede contagiar. Entonces los viajes en el tiempo al pasado. La película Interstellar muestra un ejemplo de esto, en el cual el personaje que hace Matthew McConaughey regresa a la Tierra, después de lo que para él fueron unos pocos días, y su hija, que era una niña, es una anciana agonizante. No sé, yo tengo hijos, y no me parece muy bonita esa perspectiva. La otra pregunta que probablemente la gente tiene detrás con los viajes en el tiempo, es, si puedo ir al pasado para modificar algo. Ahí ocurre algo curioso, que es que la teoría de la relatividad general parece tener un espacio para que eso ocurra. Uno inmediatamente se encuentra. Por ejemplo, Kurt Gödel, un famosísimo matemático que fue muy amigo de Einstein, demostró que, si el universo rotara como un todo, habría curvas cerradas en el tiempo. Uno podría ir envejeciendo y volver a estar en el mismo sitio espacio-temporalmente años antes. ¿Qué pasa? Los físicos creemos que cuando algo así pasa quiere decir que hay algo en la teoría que está mal, porque si fuera posible, imagínate que yo pudiera hacer un viaje en el tiempo y reaparecer aquí al lado. Y reaparecer donde está sentada tú. Y reaparecer donde está sentada ella. Básicamente, habría infinitas copias mías, cada una ocupando todos los lugares posibles. Nada impediría eso. Entonces la pregunta es, ¿dónde está José? Sería una pregunta que no tendría respuesta, porque podría estar en todos lados al mismo tiempo, cosa que no parece ser factible. Destruiría completamente la noción causa-efecto, que es la base de la ciencia. Si no hay causas que producen efectos, cerramos todos los laboratorios y las universidades, y nos dedicamos a otra cosa. Paul Dirac fue un personaje muy especial, así que, evidentemente es una afirmación bastante exótica la que él hizo en ese caso, sobre todo porque a él, a mi gusto, y he escrito algo al respecto, para mí él era lo más parecido a un poeta como físico. Él, efectivamente, dijo en varias ocasiones que no entendía la poesía. No entendía por qué alguien,
para hablar de algo, podía requerir. Por ejemplo, tenemos Oda a la cebolla, de Pablo Neruda. ¿A quién se le ocurre hacer un poema a la cebolla y dedicar un montón de versos para algo tan simple como una cebolla? Él decía que en cambio, la ciencia es todo lo contrario, no busca una ecuación. La ecuación de Dirac es una ecuación brevísima. En la abadía de Westminster, en Londres, no está enterrado Paul Dirac, pero hay una baldosa que lo recuerda. Él no quiso ser enterrado allí, y la ecuación de Dirac entra en una baldosa. Él decía, la ciencia busca con explicaciones universales y muy breves, si es posible, explicar todo o todo lo que se pueda. Esa era la afirmación de Dirac. Por supuesto que yo creo que la afirmación de Dirac lo único que muestra es las dificultades de él. Dirac fue una persona que, por características personales que probablemente hoy uno podría a posteriori, por descubrimientos posteriores que se han hecho de psiquiatría, diagnosticarlo. Yo no lo quiero hacer porque Aske, sin embargo, como digo, fue el gran poeta de la física. ¿Por qué digo esto? Porque antes comenté el descubrimiento de la antimateria, y no entré en detalles, no lo voy a hacer tampoco ahora, pero sí quiero decir cuál fue el argumento principal con el cual fue cuando se encontró con obstáculos, sorteándolos. El argumento principal, muy contra lo que indica el método científico, fue la belleza. Fue siempre la belleza. Él buscó, entre las soluciones que se le ofrecían, aquella que le parecía más bella y llegó a escribir que, entre la verdad y la belleza, había que elegir la belleza porque la belleza acaba siendo verdadera. Y como vimos, también, hable con acento agudo antes de que las verdades son provisorias. Las verdades son verdades por un rato. Probablemente, algo bello sea verdadero más tiempo. Esta era la forma de pensar de él, muy poco científica. Lo que pasa es que Paul Dirac era realmente un genio, pero la vida de Dirac tiene. Dirac tuvo muchos hallazgos muy importantes, y muchas veces aplicó esta forma de pensar la física. Y por supuesto que alguna vez se equivocó, y cuando se equivocó, lo hizo a lo grande. Pero es increíble, porque los errores grandes de Dirac son tan maravillosos, que a uno le da ganas de, si hubiera en algún lado una oficina donde responda alguien por las leyes de la naturaleza, uno iría a la oficina de reclamaciones para decir, pero vamos a ver, ¿qué clase de chapuza es esta naturaleza que no obedece esta maravillosa idea de Paul Dirac? Voy a poner este ejemplo porque yo creo que es tan lindo, que quiero compartirlo. Dirac, en un momento, hay algo que no entendemos los físicos, y es por qué la gravedad es tan débil respecto a las otras fuerzas. Si yo, no solo yo, un niño pequeño, toma algo del suelo, lo levanta, y, si lo pensáis un poco, con sus dedos está venciendo ni más ni menos que la atracción gravitatoria del planeta Tierra, un niño de 1 año. Y lo hace, ¿cómo puede ser? Porque la interacción electromagnética, que es la que hace que los dedos puedan sujetar el objeto, es muchísimo. Lo voy a decir exactamente, 1000 trillones de veces más intensa que la gravedad. Dirac dijo, ¿qué clase de universo puede ser así? Tener esa desproporción tan inexplicable de dos interacciones. Se le ocurrió algo extraordinario. Este es un trabajo que escribió en media página de una revista muy conocida que se llama Nature. Y lo escribió en su luna de miel, cuando se casó con la hermana de Wigner. Que por cierto, cuando lo iban a visitar a Dirac gente que no sabía que se había casado, a veces abría la puerta la hermana de Wigner, y le preguntaban a Dirac, ¿esta quién es? En lugar de decir mi esposa, decía la hermana de Wigner. Ese era Paul Dirac. Bueno, cuando Dirac se fue de luna de miel, en un momento parece que se aburría, y escribió este trabajo, que es increíble. Dirac dijo, ¿cómo hago para distinguir entre algo que es constante, y algo que cambia muy lentamente? Por ejemplo, si apoya la mano en el mármol 25 veces, uno mira el mármol y nada parece haber cambiado. Sin embargo, si han ido a la Catedral de Santiago de Compostela, y si no, os invito a hacerlo, veréis una columna en la cual están marcadas las manos de los peregrinos, porque millones y millones de peregrinos han logrado que, de tanto tocar la columna, han dejado la marca de sus manos en la columna. Es un efecto de desgaste muy lento, que nunca se aprecia, salvo cuando uno deja pasar mucho tiempo. Dirac dijo, ¿cómo sé yo si la gravedad es débil? Siempre fue débil o es débil ahora, pero no lo fue en el inicio del universo. En esa época, se conocía la edad del universo, no tan bien, pero era, más o menos, la misma que conocemos hoy. Dirac se preguntó qué pasa si el universo es demasiado viejo, y la gravedad se debilitó. Se fue debilitando con el tiempo. Entonces dijo, ¿y cómo mido el tiempo? No lo puedo medir en años porque el año tiene que ver con la Tierra y el universo es mucho más grande que la Tierra. No lo puedo medir en horas, en minutos, en segundos, porque son todas unidades derivadas del año. Lo voy a medir con una unidad que sea universal. Imaginemos que tengo un átomo de hidrógeno y me pregunto cuánto tarda la luz en atravesarlo. Esa es una unidad de tiempo, y se dio cuenta de que la edad del universo en esa unidad de tiempo era un 1,78 ceros. Dijimos antes que la gravedad es un 1,39 ceros más débil que la interacción electromagnética,
que es la más presente en la vida cotidiana. Dirac dijo, hombre, son dos números gigantes, pero es que uno es el cuadrado del otro. No puede ser casualidad. Concluyó que la gravedad se iba debilitando como la raíz cuadrada del tiempo. Pero luego dijo, ¿qué otro número grande hay? El número de protones, el número de partículas que forman nuestros átomos. Más o menos se calcula que es también un 1, con 78 o 80 ceros. Hombre, otra vez el cuadrado del otro. Por lo tanto, concluyó que la materia se iba creando permanentemente con el tiempo. Entonces, dijo lo siguiente, todo esto en media carilla sin ecuaciones. Dijo, si la masa crece porque cada vez hay más protones, la Luna cada vez pesa un poco más. La Tierra también disminuye la atracción gravitatoria, pero, si uno mete todo eso en la ecuación de Newton, ve que la Luna cada vez debería estar más atraída por la Tierra y por lo tanto debería caer sobre la Tierra en algún momento. Dirac, cuando planteó esta idea, era una persona muy influyente. Y después de la predicción de la antimateria, ¿quién se atrevería a decirle, vaya chorrada? Cuando el Apolo 11 fue a la Luna, el último instrumento que dejaron Neil Armstrong y Buzz Aldrin sobre la Luna fue un retroreflector para, desde la Tierra, poder enviar un láser, y que el láser vaya y vuelva a la Luna, y poder medir la distancia a la Luna. Se ha medido la distancia a la Luna, y se ha comprobado que la Luna se aleja de la Tierra. O sea que la predicción de Dirac está mal, categóricamente. La Luna no se acerca, sino que se aleja, y entendemos bien por qué se aleja. Cuando salió este trabajo de Dirac, que fue un gran fiasco y Dirac mucho no siguió trabajando en ello, pero, cuando estuvo mayor, y empezó a ver algunos físicos de algunos lugares del mundo que le decían, he hecho esta medida que coincide con lo que usted dice en ese trabajo, empezó a creer que quizás tenía razón en esta idea y empezó a dar charlas. Si buscan alguna charla de Dirac, como murió en la década del 80, las pocas que hay que yo encontré en internet son de él contando esta idea que estoy contando ahora. Es muy gracioso que cuando George Gamow, un físico muy famoso, visitaba en Copenhague a Bohr, cuando sale el trabajo de Dirac, entra a Bohr con la revista abierta, totalmente furioso, y le dice, ¿ves? Esto es lo que pasa cuando un hombre se casa. La mecánica cuántica de la que, HABLE con acento agudo antes, que es la teoría que, se fue descubriendo que el mundo microscópico, los átomos, las moléculas pequeñas y todo lo más pequeño porque hay partículas más pequeñas que el átomo, sigue las leyes de la mecánica cuántica. Eso es algo que empezó a quedar muy claro muy rápido porque se pudieron hacer un montón de predicciones, que sobre todo tienen que ver con el tipo de luz, que emite una sustancia con lujo de detalles que se pudo constatar en el laboratorio muy rápidamente. Nadie tenía muchas dudas de que la mecánica cuántica era correcta, incluyendo a Einstein, que obviamente era una persona que era terco por supuesto, pero no tanto como para no darse cuenta de lo que era evidente, y es que la mecánica cuántica estaba bien, o parecía estar bastante bien. Sin embargo, la única forma de interpretar algunas cosas que se observaban en la mecánica cuántica era algo que le chocaba profundamente, porque Einstein era una persona al final muy conservadora en algunos aspectos, y con una formación filosófica relativamente importante, para un físico que, normalmente, no tiene por qué tenerla. Él era un gran lector de un físico filósofo, Ernst Mach. ¿Y qué pasaba? La mecánica cuántica empezó a ir en la dirección de sostener que el mundo microscópico, la realidad a la escala microscópica, no tiene existencia propia si uno no la observa. Análisis y corrección de la transcripción. La moneda no puede controlar si Argentina o Francia chuta primero los penales, porque no tiene la capacidad suficiente. Sin embargo, la mecánica cuántica es intrínsecamente probabilística. Esto significa que un electrón puede estar en dos estados simultáneamente, no porque se ignore su estado, sino porque el electrón tampoco lo sabe. Einstein se burló de este concepto, argumentando que prefería creer que la Luna existe incluso cuando no la observa. La paradoja de la mecánica cuántica radica en cómo algo tan intangible puede ser tangible en el mundo macroscópico. Por ejemplo, aunque no miremos una silla, sigue estando ahí, o de lo contrario nos caeríamos. En cambio, en el mundo microscópico, la realidad no funciona así. Niels Bohr afirmó que la existencia de algo no puede determinarse sin medirlo. Sin embargo, Einstein planteó un experimento mental que parecía desafiar la mecánica cuántica. Einstein propuso que si una partícula se divide en dos, y cada mitad viaja en direcciones opuestas, las propiedades de una dependen de las de la otra. Según Bohr, cuando se mide una de las mitades, la otra se determina instantáneamente. Sin embargo, la relatividad establece que nada puede viajar más rápido que la luz. Ante este aparente dilema, John Stuart Bell propuso un experimento que demostró que la teoría de Bohr era correcta. En 1970, John Clauser realizó este experimento y confirmó que cuando se medía una mitad, la otra se determinaba, pero solo después de la medición.
Alain Aspect repitió el experimento colocando las mitades de la partícula lo suficientemente lejos para que la luz no pudiera viajar lo suficientemente rápido como para transmitir información. Anton Zeilinger completó el experimento resolviendo una objeción final. En 2019, Clauser, Aspect y Zeilinger recibieron el Premio Nobel de Física por demostrar que las leyes de la naturaleza a nivel microscópico son probabilísticas. Esto significa que, por muy chocante que parezca, el mundo cuántico no es determinista, sino que se rige por el azar. Aunque el mundo macroscópico parece tangible y determinista, el mundo microscópico es radicalmente diferente. La física cuántica nos permite entender por qué estos dos mundos se comportan de manera tan distinta. A pesar de que la física cuántica desafía nuestra intuición, hemos sido capaces de concebir y comprender una teoría que explica con exactitud el mundo microscópico. Esto es un testimonio de la capacidad de nuestra especie para trascender los límites de nuestra comprensión. La física también juega un papel crucial en la sostenibilidad. Entender el efecto invernadero, por ejemplo, nos ha hecho conscientes de la necesidad de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Sin embargo, abordar los problemas ambientales requiere no solo conocimiento científico, sino también una sociedad compleja con intereses diversos. A pesar de los desafíos, el optimismo es esencial para hacer frente a los retos ambientales. Debemos esforzarnos por tomar decisiones que beneficien a las generaciones futuras, ya que el deterioro ambiental nos afectará a todos por igual. Al cuidar el mundo que habitamos, podemos crear un futuro mejor para nosotros y nuestros seres queridos. La ciencia, en particular, abunda en ejemplos de cooperación internacional entre personas cuyos países históricamente han estado enfrentados. Muchos emprendimientos importantes, como el Gran Colisionador de Hadrones en Ginebra, son tan grandes que un solo país no puede realizarlos. Estados Unidos y muchos otros países participan en este proyecto, aportando recursos y contribuyendo a sus descubrimientos revolucionarios en física de partículas. Los proyectos de misiones espaciales, como el telescopio James Webb, también son colaboraciones internacionales. La NASA lidera el proyecto, pero muchos componentes del Webb fueron fabricados por la Agencia Espacial Europea, Canadá y otros países. Estos proyectos, a gran escala, requieren cooperación, que es posible, funciona y produce resultados extraordinarios. Numerosos ejemplos demuestran que, como seres humanos, somos capaces de cooperar por un objetivo común. Es una pena que el Consejo Europeo de Investigaciones Nucleares, CERN, donde se encuentra el Gran Colisionador de Hadrones, no reciba el Premio Nobel de la Paz. Un reconocimiento así sería un poderoso ejemplo para la humanidad, ya que estamos acostumbrados a otorgar el premio a personas que trabajan directamente por la paz. Sin embargo, es importante reconocer que las iniciativas internacionales como el CERN demuestran cómo podemos trabajar juntos. En el CERN, físicos ucranianos y rusos, israelíes y palestinos, de todos los conflictos imaginables, colaboran, toman café y discuten física por un objetivo común. Incluso hay un proyecto de investigación conjunto entre Israel, Jordania y Palestina, que funciona y cuenta con científicos que trabajan codo a codo. Este optimismo también se basa en la comprensión de que, aunque el dióxido de carbono emitido por la revolución industrial contribuyó desastrosamente a la capa de ozono, ahora sabemos las consecuencias de nuestras acciones. Aunque todavía valoramos la competencia a cualquier precio, existen mecanismos éticos que reflexionan sobre las posibles consecuencias tecnológicas. Sin embargo, debemos ser cautelosos en nuestra curiosidad, ya que a veces tenemos que pensar dos veces antes de actuar. Un ecólogo venezolano optimista sostiene que donde se implementan programas para salvar especies, se logran los objetivos. Si identificamos un problema y queremos resolverlo, podemos hacerlo. Este optimismo se basa en el hecho de que aunque el universo es infinito, no es estático. En 1720, Edmund Halley planteó la paradoja que lleva su nombre. Dado que el universo es infinito, el cielo nocturno debería ser blanco debido a la luz de las innumerables estrellas. Sin embargo, el escritor Edgar Allan Poe sugirió que el cielo negro podría indicar que el universo tiene una edad finita. Aunque el argumento de Poe no es correcto, abrió el camino a la idea de que el universo podría tener un origen. Edwin Hubble demostró más tarde que el universo está en expansión, lo que respalda la teoría del Big Bang y confirma la intuición de Poe. Texto corregido. Doa. Entonces, gira muy rápido. Es como un niño movedizo que, cuando uno quiere sacarle una foto, sale fuera de foco porque el niño no se queda quieto para la foto. La primera foto de un agujero negro fue de otro agujero negro llamado M87, que está a unos 54 millones de años luz de la Tierra, y que tiene, prepárense, 6.500 millones de masas solares. 6.500 millones de masas solares. Ese sí que es un agujerazo negro que es más grande que el sistema solar, y que rota muy lentamente, y por lo tanto, la foto de ese agujero negro salió muy bien. Hace muy poquito tiempo, logramos sacar otra foto,
usando radiotelescopios, en la que se empieza a ver el chorro de partículas que emite ese agujero negro que se había observado hace más de un siglo. Increíblemente, hubo una foto muy afortunada de un astrónomo en 1918. Se ha podido ver ahora cómo nace ese chorro. Todo esto que te estoy contando algunos ejemplos de física, que son de la última década como máximo. ¿Y qué aprenderemos de observar el universo de esta manera? Déjame decírtelo de una manera en la que muy fácilmente voy a despertar tu optimismo. Tú imagínate a Galileo con su primer telescopio mirando Júpiter o la Luna. Mirando lo que podía ver cerca de la Tierra. Imagínate a algún hater de Galileo diciéndole, vamos a ver, ya está bien, ya miraste todo lo que había para mirar. ¿De qué más sirve ese telescopio? Pues esa persona. Los 400 años siguientes a Galileo, hemos descubierto muchísimas cosas en el universo, gracias a los telescopios que se fueron construyendo a partir de ese prototipo original de Galileo. Entonces, yo diría lo mismo. Si tú me preguntas, ni siquiera tú vas a estar dentro de 400 años, pero, si hay un aprendemos juntos dentro de 400 años, seguramente se hablará de tantos descubrimientos hechos con ondas gravitacionales, como lo que hoy hablamos de los hechos con luz en esos 400 años de la astronomía convencional. Luego, por supuesto que el entrelazamiento de Einstein del que hablamos antes está creando una gran revolución, en términos de Internet cuántica o computación cuántica, cuyo límite no está muy claro. Hoy en día es cierto que, probablemente con lo que hoy logramos controlar, lo que decimos a veces a la sociedad es un poco exagerado, porque hoy en día no somos capaces de controlar la tecnología de un modo en el que sea muy obvio que, en 1, 5 o 10 años, vamos a tener lo que prometemos. Pero también es cierto que hemos visto que siempre aparece alguna persona a la que se le ocurre una buena idea, con lo cual, los problemas técnicos que hoy tenemos se van resolviendo. Un computador cuántico es algo que ya tenemos, y claramente, dentro de unos años, serán grandes, y seremos capaces de hacer un montón de cosas con ellos. Una de las cosas que, en principio, es la que más me interesa a mí. Probablemente no a alguien que esté esperando jugar a un juego con un ordenador cuántico. Eso no va a ocurrir. Probablemente porque un ordenador cuántico es muy complicado imaginar que algún día pueda ser personal. ¿Por cómo funciona? Necesita bajísimas temperaturas. Pero una de las cosas que sí queremos hacer es replicar, hacer simulaciones del mundo cuántico, cuánticas. Eso hoy no lo podemos hacer. Tenemos que hacer simulaciones, que, en el fondo, tienen una trampita porque hacemos con ordenadores clásicos simulaciones cuánticas. Pero por ejemplo, para poder saber exactamente qué ocurre cuando una molécula de un medicamento entra en una célula, deberíamos poder hacer una simulación. La molécula funciona con las leyes de la mecánica cuántica. No es suficientemente grande. Para poder hacer esa simulación bien, son más convenientes los ordenadores cuánticos. Por lo tanto, por ejemplo, a nivel médico es muy probable que se puedan predecir mejor los efectos de un fármaco que simplemente aplicándolo a una población, y viendo qué pasa, qué es lo que tenemos que hacer. En definitiva, podemos hacer algunas cosas previas a esa, por supuesto. En particular, probar con otras especies. Pero, en algún momento, seremos capaces de hacer una simulación completa de lo que ocurre con una molécula cuando es incorporada a un tejido celular, por ejemplo. Queda mucho por investigar. Siempre, yo creo que en todas las épocas, la impresión es que ya todo estaba descubierto siempre. Quiero cerrar esta pregunta recordando que, en 1900, se convocó al gran físico de Inglaterra de esa época, que era Lord Kelvin, a dar una conferencia para, como era un año redondo, que comentara cuál era el estado de la física, y Lord Kelvin dijo: la física está terminada. Quedan un par de nubarrones que ya resolveremos. Uno de los nubarrones dio lugar a la mecánica cuántica, y el otro, a la relatividad. Es decir, que, muy lejos de estar terminada, la física, a la vista de hoy en día, estaba naciendo. Una persona, que era el físico más grande de Inglaterra, no fue capaz de apreciarlo. Por lo tanto, debemos ser muy prudentes siempre, y sospechar que queda mucho por delante por descubrir. Será tu tarea más que la mía. Hablaba de una amenaza de Japón de construir una bomba así. Por lo tanto, Oppenheimer, en la película se ve que él dice: ya está. La bomba ya no hace falta. En un momento, le dicen: no, Japón no se rindió todavía. Y Oppenheimer dice: bueno, perfecto. Inviten al embajador japonés a la prueba que haremos en el desierto, y, cuando vea la explosión, va a avisar: muchachos, hay que rendirse porque esto es terrible, si lo llegan a tirar en nuestro territorio. Y ahí se ve algo tremendo, que es que, no me acuerdo cómo se llamaba, el militar que estaba en el mando. Cuando Oppenheimer era el director, él creía que él era el que estaba al mando. El militar le dice: oiga, usted trabaja para mí. Quien decide si se tira la bomba o no, no es usted. Si le queremos preguntar, ya le preguntaremos, pero no es usted. Usted es el encargado de dirigir el proyecto. Y ahora, cállese la boca. Es una buena elección, porque yo creo que sí que hubo, de parte de Oppenheimer y de otros científicos, una irresponsabilidad, por decirlo de alguna manera. No sé si es la mejor palabra, pero era no preguntarse qué estaban haciendo.
Es cierto que los físicos somos gente también a la que nos gusta mucho jugar y el desafío. Claro, cada uno estaba haciendo una cosita. El único que tenía una visión global era Oppenheimer. Cada uno de los demás estaba resolviendo un problema técnico muy particular, que, cuando lo resolvía, sería una enorme satisfacción porque lo había logrado. Claro, todos esos problemas técnicos fueron dando lugar a que funcionara el artefacto que luego explotó, se tiró sobre Hiroshima, y otro diferente, que se tiró sobre Nagasaki. Son diferentes los dos. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos decidió tirar las dos bombas atómicas, porque claramente había la vocación de probar las dos. Evidentemente, lo mejor hubiera sido no probar ninguna. La voluntad del gobierno de Estados Unidos era dejar claro quién mandaba a partir de ese momento en el mundo, y lo lograron. La verdad es que echarle la culpa a Einstein de algo así es como si las bombas atómicas fueron tiradas de aviones. Imagínense que alguien empezara a decir que los hermanos Wright, que inventaron los aviones, son culpables de Hiroshima y Nagasaki, porque sin aviones no se hubieran podido tirar las bombas. Hombre, vamos a ver, cuando uno invente un martillo para clavar clavos en la pared, si luego viene un tal Raskolnikov y mata a una persona usando el martillo, no creo que el culpable sea el inventor del martillo. Si no, no podríamos hacer absolutamente nada, empezando por el fuego. Con el fuego también se puede provocar daños, pero no es para eso. Siempre estamos. Todos los inventos tienen un uso malvado, por así decirlo, y es imposible hacer uno que no lo tenga. Cualquiera. Yo creo que Einstein, en ningún momento. Ni siquiera Oppenheimer. En ese sentido, creo que Oppenheimer tiene una cierta inocencia, porque nunca Oppenheimer pensó que eso que estaban haciendo se lo iba a tirar a nadie. Oppenheimer fue muy injustamente juzgado, y lo que es peor, que la película no lo muestra, probablemente para no herir la sensibilidad del espectador, es que, por este bullying que le hizo el gobierno de Estados Unidos, no solo pagó él, que al final uno podría decir que lo pagó él, pero se lo merecía. Alguien puede pensar que se lo merecía y está en su derecho, sino que pagó su hija. La película no lo muestra, pero él tuvo una hija que terminó ganando un puesto de traductora en la ONU, que no pudo ejercer porque le prohibieron las credenciales de seguridad para entrar a la ONU, porque a su padre se las habían quitado, y consideraron que ella es la hija Oppenheimer, qué sé yo. Y se terminó suicidando la hija de Oppenheimer, no sé si por esto. Tenía una personalidad depresiva, probablemente, pero terminó siendo algo muy importante y muy grave que la película no muestra para edulcorarlo un poco, sospecho. Heisenberg fue uno de los padres de la mecánica cuántica. Fue un físico muy importante. Junto con Erwin Schrödinger, fueron los dos primeros físicos que se dieron cuenta y fueron capaces de escribir una ecuación que explicara por qué átomos diferentes emiten luz con rasgos tan claros de colores muy diferentes. Heisenberg, además, yo creo que probablemente dentro de las contribuciones a la mecánica cuántica hizo una de las más sorprendentes, que al final define un poco la perplejidad de esta teoría. ¿Por qué es tan sorprendente la teoría, que es el principio de incertidumbre de Heisenberg, o de indeterminación, que nos dice que hay ciertas cantidades en la naturaleza que, por ejemplo, pueden ser tan sencillas como, si yo me imagino un electrón que se está moviendo. Cuando yo describo la órbita de un planeta, para poder describir la órbita de un planeta tengo que saber dónde está y para dónde se mueve, calculo dónde va a estar dentro de un ratito. Otra vez dónde está y para dónde se mueve, y así puedo describir la elipse que describe la Tierra alrededor del Sol. Si quiero hacer eso con un electrón, Heisenberg dijo que no lo vas a poder hacer. Pero no es que no lo vas a poder hacer, porque tú no eres una buena física, o porque no tienes aparatos suficientemente buenos. No se puede hacer por una cuestión de principios, porque, en el mundo cuántico, no se puede saber al mismo tiempo la posición y la velocidad de una partícula. Es decir, hay un mínimo de error. Como si fuera un pixelado mínimo. No puedo determinar algo con precisión absoluta, sino con un mínimo pixelado. Este principio, que tiene varias formulaciones, y una de ellas, que es la que acabo de decir, luego puede demostrarse que, desde la mecánica cuántica, se deduce ese principio, o sea que podemos demostrar que en el mundo cuántico eso ocurre, está detrás, quizás algunas personas creen, del secreto de por qué. Esto que voy a decir ya empieza a rozar algo que es muy discutible, pero no entendemos muy bien por qué hay libre albedrío. Creemos que hay libre albedrío. Que vosotros y vosotras estáis aquí porque queréis, y yo estudié física porque quiero, y cada uno hace lo que quiere porque quiere. Sin embargo, en un universo que fuera como un mecanismo de relojería, no. Somos todos marionetas que, porque se movió alguna pieza de una manera determinada, se supone que hacemos lo que hacemos, en cuyo caso no habría responsabilidad penal. Uno comete un crimen y le dice al juez, mire, yo lo único que hice fue, soy un mecanismo de relojería que no tomé ninguna decisión de hacer nada en especial. Bueno, creemos que sí existe el libre albedrío, y que uno toma decisiones, y no está obligado a tomarlas. El principio de incertidumbre de Heisenberg nos ofrece un pequeño resquicio para poder explicar por qué, en un mundo en el que las leyes son deterministas, puede ocurrir que no todo sea del todo determinista con total precisión.
Porque justamente lo que me dice es que no puedo conocer todos los datos del universo, para poder hacer lo que Laplace soñó hace muchísimo tiempo. Laplace se supone que le dijo a Napoleón: dadme dónde están todos los planetas hoy del universo y la velocidad que tienen, y yo te diré dónde van a estar dentro de 1000 años. Sobre Stephen Hawking, Dec. Intercalar su visita porque Hawking ingresó y hubo conmoción. En 2008, vino a Santiago de Compostela por una semana, para recibir un premio, y participé en la organización. Pasé una semana con él casi todo el día, y observé desde otro ángulo, algo que siempre recomiendo hacer: ponerse en el lugar de los demás, con cualquier opinión. Cuando me situé en su lugar, vi a una persona con una abnegación, resiliencia y generosidad que era difícil de apreciar cuando la observaba desde lejos. Como organizador de su visita noté que accedía a todo lo que se le pedía, incluso cosas que otras personas con su estatus, siendo además una estrella, podrían rechazar. Hawking, que además podía excusarse por razones de salud, aceptaba todo. Cuando alguien se acercaba al hotel donde se alojaba para hablar con él por un buen motivo, intentaba filtrar para que no llegara, pero al preguntarle, él bajaba a recibir a la persona, y conversaba un rato con quien quisiera. Encontré una persona que, ya en ocasiones anteriores, había visto eso, alguien que no solo no se quejaba de nada sino que, cuando uno a veces le proponía. Inicialmente cuando lo conocí supongamos que hay dos opciones de comida, un puré, o una barbacoa. Uno pensaría ingenuamente que Hawking preferiría el puré porque, ¿cómo comería una barbacoa? Es un engorro. Sin embargo, Hawking elegía la barbacoa de inmediato. Permanentemente, elegía lo más complicado. Siempre. Si había una opción que era. Contaré una anécdota muy divertida que recordé hace unos días. Cuando vino a Santiago de Compostela, surgió la idea de que hiciera el final del Camino de Santiago. La duda es desde dónde. Hay un momento en que, si no se hace desde muy cerca del final, el camino natural tiene una bajada muy empinada. La asistente de Hawking, que vino a reconocer el terreno y tomar decisiones, dijo: no, por ahí no va a pasar. Pero no se lo muestren. Porque él va a decir que sí. Entonces, tuvimos que ocultárselo, y que comenzara desde abajo sin decirle que se había perdido una rampa porque se habría lesionado. Pero es que cuando él controlaba la silla de ruedas, todos los que lo conocieron en esa época y que iban a Cambridge, era habitual ver a Hawking tirado en el césped. Iba a velocidades vertiginosas con su silla de ruedas cuando él la controlaba y no le importaba. Se caía, y los demás tenían que recogerlo porque era Hawking. A pesar de que en Cambridge no se puede pisar el césped si no se es miembro del colegio, lo que generaba algunas tensiones. Era una persona con un sentido del humor maravilloso, con una vida muy complicada, evidentemente. Imaginen si ya es complejo ser una estrella, con los focos mediáticos sobre ti, en su situación, que muchas cosas no dependían de él. En la práctica, comunicarse con él era siempre a través de otra persona, salvo que lo tuvieras de frente. Después de su visita a Santiago, tuve el privilegio de que me invitara a cenar a su casa. Luego hicimos una entrevista que se puede encontrar en una revista que dirigía Hernán Cassiari. Tuvimos una relación personal, que fue como una amistad moderada, porque la diferencia de edad y la dificultad de comunicación no permitían que fuera una amistad estricta. Sin embargo, tuve la oportunidad de estar en un cumpleaños suyo, al que él no asistió, por cierto. No fue porque tuvo un asunto. Eso le sucedía. Una complicación de salud. De repente, estaba muy grave. Y, a la semana siguiente, estaba bien. Pero cuando estaba grave, estaba grave. Finalmente, lamentablemente, la última vez que fui a Cambridge, fue para su funeral. Fíjese. El funeral de él, que dio algunas instrucciones para su sepelio, tuvo un final maravilloso. Creo que todos los que estábamos allí y lo conocimos, sentimos su presencia y su guiño. Hubo varios discursos muy bonitos, uno de Eddie Redmayne, el actor que lo interpretó. Dio un discurso muy emotivo. Y de repente, todo está terminando, y aparece una especie de fraile. No sé exactamente qué cargo tiene, pero un fraile vestido casi como si fuera un personaje del Nombre de la Rosa. Se sienta al piano y, cuando todos esperábamos, o yo al menos esperaba que tocara algún requiem, empieza a tocar Fly Me to the Moon, una canción alegre que evidentemente fue una elección de Hawking para su funeral, una persona que se permitió bromear hasta después de su muerte, una persona imprescindible, pienso, en la historia moderna de la cultura. Sobre Peter Higgs. Por lo tanto, se le ocurrió la idea de titularlo La maldita partícula, que en inglés es The Goddamn Particle. El editor se dio cuenta de que, si quitaba el damn y quedaba The God Particle, quizás vendería más, y evidentemente, el editor acertó plenamente, y Leon Lederman aceptó la decisión de su editor, provocando algo que a los físicos nos inquieta un poquito, porque al tener ese nombre, uno de los malentendidos, da igual que uno crea en Dios o no,
es que la gente cree que el bosón de Higgs es una partícula que está por encima de las demás, que tiene algún tipo de superioridad. La única diferencia que tiene, quizás, es que fue la última en ser descubierta, y que, efectivamente, es distinta de las demás partículas. Tiene una característica diferente, que la hace especial. Pero nosotros estamos hechos, sobre todo, de electrones y quarks. Son mucho más importantes para nuestra vida los electrones, y los quarks, en principio, que el bosón de Higgs. Sí, tuve la oportunidad de conocer a Higgs. Es muy sorprendente porque la verdad es que no fue algo buscado por mí, pero tuve la oportunidad de conocer a Hawking y a Higgs, que son dos personajes muy difíciles, sobre todo porque Higgs era mucho más complejo que Hawking de conocer, porque Higgs era una persona muy retraída, muy tímida, que no quería nada con el mundo, no atendía el teléfono, no tenía correo electrónico. Su contacto con el mundo era otro físico que se llama Alan Walker, que era el que mediaba. Una vez por semana se juntaban y le decía: «¿Te llegaron estas 800 invitaciones para esto?» Y Higgs decía: «No. A algunas les decía que sí. Yo le quise hacer una entrevista. Una vez que había hecho la de Hawking, me interesaba la posibilidad de hacer la de Higgs cuando se descubrió el bosón de Higgs. De hecho, fue el mismo año, en 2012, y le escribí al correo que aparecía en la página de la Universidad de Edimburgo. Me llegó una respuesta de Alan Walker diciéndome: «Tomamos nota de su interés en entrevistar al profesor Higgs. Hay 1000 personas delante suyo en la cola, así que tenga paciencia». Yo le comenté al editor de una revista chilena, que fue el que me pidió que hiciera la entrevista, pues no va a ser. «No, pero ¿por qué? Te dijo que había 1000 personas, hombre». Le dije: «Es una forma de decir que no va a tener lugar esta entrevista». Pasaron un par de meses y me insistió el editor. Me dijo: «Oye, pregúntale por dónde vas en la cola». Yo dije: «¿Qué iré? ¿El 999? Y ahí tuve el reflejo de que hay un colega hispano-cubano, que está en Edimburgo, y que conoce a Higgs. En un reflejo, quizás latino, se me ocurrió volver a escribir e invocar el nombre de este colega que es tocayo mío, José. Lo mencioné, y la respuesta, para mi sorpresa, fue: «Puedes venir cuando quieras». Cambió radicalmente. Pasé de la posición 1000 a la 1, así que no tardé. Saqué el primer pasaje que pude, y me fui a Edimburgo a conocerlo. Higgs era un tipo muy entrañable por motivos distintos a los de Hawking, pero realmente muy entrañable. Era el abuelo que todos queremos tener. Era una persona de una humildad rayana en lo absurdo. No quería recibir el premio Nobel. No quería. Le molestaba. Y de hecho, el día que se anunció el Nobel, yo le pregunté en esa entrevista. La entrevista fue en septiembre. El Nobel se anuncia en octubre, y a uno lo llaman por teléfono. No le dicen antes que va a ganar el Nobel. Era muy improbable que se lo dieran ese año por los tiempos de la Academia Nobel, pero yo le pregunté. Le dije: «Imagínese que es el segundo martes de octubre, y suena el Clásicas en Edimburgo, Billy». Cuento una última anécdota. Cuando Peter Higgs recibió el premio Príncipe de Asturias, recibí una invitación para ir a Oviedo. Pero vamos a ver, pensé, solo había hablado con él una vez en una entrevista. Todos los que invitó eran personas aleatorias para él, no su familia. Había 2 cerveceros de Cataluña que habían creado una cerveza llamada Bosón de Higgs. Estaba el joven que lo acompañó cuando visitó Cosmocaixa en Barcelona. Estaba yo, y nos autodenominamos el equipo Higgs, porque los demás premiados estaban con sus allegados. Higgs tenía una colección de personas muy variopintas. Cuando le entregaron el premio, todos lo acompañamos, haciendo el papel de su familia. Tras la entrega, hubo una recepción con la monarquía. En ese momento Felipe era príncipe, y estaba la reina Sofía. Cuando llegamos a la recepción como parte de la familia de Higgs, este se sintió abrumado y dijo: «Me quiero ir de aquí». Avisó a alguien de protocolo que se quería marchar. Imagínense, acababa de recibir el premio Príncipe de Asturias. Le dijeron: «Por supuesto, profesor Higgs, viene un chofer o lo que usted quiera para llevarlo a los restaurantes de Oviedo». Y Higgs respondió: «No, no se preocupe, hay uno aquí a la vuelta que me encantó». Fuimos a un restaurante sin nombre para no hacer publicidad, pero era un lugar de manteles de papel, borrachos en la barra y tapas. Ahí celebramos el premio Príncipe de Asturias de Peter Higgs, riéndonos de la situación. Él no era muy amigo de los poderes en general. La entrevista con Higgs. Cuando fui a entrevistarlo, no lo conocía. Salí del ascensor del edificio de Edimburgo y lo vi. Lo reconocí y le dije: «Profesor Higgs, yo soy el que viene a entrevistarlo». Él me respondió: «Bueno, vamos a empezar la entrevista. Estoy un poco mal de la garganta, pero ayer tuve una inauguración». Había una muestra en la Royal Society de Edimburgo llamada de Maxwell a Higgs. El esposo de la reina de Inglaterra venía a inaugurarla, y Peter Higgs era la estrella invitada, y continuó: «No fui ayer a la inauguración porque quería cuidarme la garganta para hablar contigo. No me conocía de nada, simplemente, yo no era de la monarquía, y me dejó claro que prefería dedicar su tiempo a charlar conmigo que con el esposo de la reina de Inglaterra, lo cual me pareció increíble. La ecuación final.
¿Crees que podría existir una ecuación final que lo explique todo? Es una gran pregunta. Mi respuesta es que no, por varias razones. Los grandes físicos del último medio siglo, como Stephen Hawking y Steven Weinberg, creían que sí, pero yo no. Leon Lederman, que escribió el libro sobre el bosón de Higgs, me dijo en una entrevista: va a llegar el momento en que habrá una ecuación sencilla que entrará en una camiseta y explicará todo. Yo creo que no, porque sabemos que cuando se responde una pregunta, aparecen varias nuevas. Por lo tanto, me resulta difícil imaginar que aparezca una respuesta que cierre todas las preguntas abiertas. Somos especiales. Otra razón es que creo que creer en una ecuación final es una forma velada de creer que somos especiales. La historia natural muestra que somos descendientes de otras especies, y que en algún momento se desarrollaron la conciencia y la inteligencia. Sin embargo, somos primos hermanos de la cucaracha o el piojo. Y así como comprendemos las limitaciones cognitivas del gato, deberíamos imaginar que un ser nos ve a nosotros con la misma condescendencia. Naturaleza y lenguaje. La naturaleza está ahí fuera, sin ecuaciones ni palabras. Nosotros hemos desarrollado un lenguaje verbal y matemático para poner sobre la naturaleza y nombrar las cosas. Hemos definido cantidades que podemos medir y creado ecuaciones, pero nunca debemos olvidar que el mapa no es el territorio. Ciencia y arte. La ciencia y el arte son dos miradas sobre el mundo con muchos aspectos similares. El artista tiene técnicas y una noción de verdad. Un artista sabe cuándo su obra está terminada. En la ciencia, la noción de verdad está más impulsada por el contraste con los experimentos. Hay aspectos estéticos en el arte, pero también conceptuales. Por alguna razón, hemos decidido que el arte y la ciencia son dos cosas diferentes, pero en realidad son dos fenómenos de la misma especie. Son dos miradas que se complementan y enriquecen lo que uno está mirando. Como tenemos dos ojos, uno es el arte y el otro la ciencia. Es esa mirada de dos ojos la que nos permite ver la profundidad de lo que estamos mirando.